¿Me están escuchando bien? Ay, sí, señor. A Carachas, hasta el 17, hasta el cierre del 13 al 22 de junio. Sí, señor. Del 13 al 22 de junio. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esto ya está, a ver, sí, ya está grabando. Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Gracias por atender esta nueva invitación. Básicamente no estaba programado pues un cuarto encuentro antes de finalizar nuestro curso de formulación y evaluación de proyectos, pero quise hacer un encuentro adicional porque me quedé un poquito preocupado en el último encuentro con el tema de la generación de beneficios, que tiene un símil en el tema de generación de ingresos. Entonces, en ese sentido, en estos días, creo que fue el martes o el miércoles, no recuerdo muy bien, yo les envié un documentico para que lo leyeran y pudiesen entender mucho mejor este tema de la generación de beneficios, y me voy a concentrar específicamente en eso. Más adelante les voy a mencionar otras dos cositas que quiero que hablemos, y ya los dejaría pues entonces a ustedes para que continúen con el desarrollo de la última entrega. Les voy a compartir pantalla. Me avisan por favor cuando la estén visualizando. Denme un segundo. Listo, por acá. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Y los demás? Edwin, Sí, Marlin, señor. Sí, Durán, Diana. sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces por acá me voy a ubicar en el documentico que les envié. Listo. Este documento fue creado o son creados por el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Digamos que es un documentico que logré encontrar, que pensé que lo tenía perdido, y buscando entre digamos, mi biblioteca personal de información digital, pues entonces yo dije, no, tengo que buscar ese documentico para podérselos compartir, porque recuerdo que el pasado encuentro me pidieron recursos. Entonces logré detectar esto. Esto básicamente es del 2006, es vigente desde el punto de vista de la concepción teórica. Entonces, para que por favor lo tengan ahí como un documento muy valioso en relación al tema de beneficios. Miren, está desarrollado solamente en función del tema de beneficios. Por acá, si ustedes ya empezaron a leer,
Pues aquí nos dice específicamente que los beneficios, vamos a concentrar en esta parte, un beneficio económico es por ende un indicador de generador de bienestar. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el ingreso y beneficio precisamente porque está definido por la diferencia, que miren que es básicamente lo que yo les mencionaba, cuando si hoy se hacen las cosas de una manera y mañana se van a hacer de otra, y esa diferencia es positiva, entonces a eso hace referencia el tema de beneficio entre el valor de los bienes y los servicios generados en el proceso productivo y el valor de los insumos utilizados. Entonces, digamos que es una definición corta de lo que puede ser beneficios. Por acá también hay unas definiciones, digamos, muy acertadas desde, digamos, desde la Dirección Nacional de Planeación. Y entonces, en ese sentido, aquí hay unos elementos de valoración y cuantificación. Normalmente, dependiendo del tipo de proyecto, porque yo sé que aquí tengo estudiantes de gerontología y a lo mejor se les puede dificultar ese cálculo de los beneficios con las cuales se debe materializar el flujo de caja, que es la primera cuenta que ustedes deben de tener en cuenta en ese ejercicio básico financiero. Entonces aquí nos dice que todo depende precisamente de una disponibilidad en la calidad de bienes y servicios que se van a ofrecer a través del proyecto. Algunos pueden ser, si estamos hablando, por ejemplo, acá en un proyecto que tiene su intención de una distribución de agua potable, entonces hay que medir la generación de beneficio en temas de electrificación residencial, saneamiento básico, telecomunicaciones y alcantarillado. Si son proyectos que están enfocados en ese tema, recuerden que hay que detectar precisamente el cambio de bienestar en la calidad de vida en función de la diferencia. Siempre entender ese tema de diferencia. ¿En dónde más podemos encontrar entonces diferencia? Ahorro en recursos o disminución de costos, porque hay una mayor eficiencia precisamente en la ejecución del proyecto. Aquí ya estamos hablando de cosas ya, proyectos muy grandes, muy puntuales, aeropuertos, construcciones viales, actualización informática y reemplazo de equipos. Entonces, fíjense que esa disminución también hace referencia al tema de la diferencia, ahorro. El poder, vuelvo e insisto, si hoy se hizo algo y mañana se hizo otra cosa diferente y hubo un ahorro, una diferencia en hacer las cosas, entonces ahí tenemos la generación de beneficio. Aquí hay otros proyectos que pueden presentar, como lo dice acá, una mayor dificultad en cuanto a la cuantificación de los beneficios cuando están apuntando a temas de justicia, seguridad social, recreación, arte y cultura. El asunto es que debemos de buscar un método, no los métodos que hay en el documento, pues obviamente se pueden utilizar, pero si esos no nos ayudan, buscar la manera de poder cuantificar ese beneficio. La cuantificación del beneficio, pues aquí podemos tener el primer método, ¿cierto? Que es a través de precios hedónicos. Por eso los invité precisamente a esta charla para que tuviésemos una conversación frente a esto. Y entonces aquí dice que la idea es que los beneficios se pueden entender como compuestos. Y cuando hablamos de compuestos es porque hay una integralidad, ¿cierto? Y en ese ejemplo, entonces dice que el beneficio que genera un proyecto está determinado por los factores que se pueden dar desde el punto de vista de la calidad para mejorar un entorno. Entonces, si yo disminuyo la contaminación, si ahorro tiempo, si aumento la seguridad, si hay belleza escénica, etcétera, podríamos hacer un cálculo a través de los precios hedónicos. ¿Eso en qué consiste?
Básicamente hay que hacer unos estudios y esos estudios es ir a las fuentes primarias, recoger esa información y proyectar esa información. Por acá hay ejemplos, ¿cierto? Fíjense. A ver, yo miro, aquí lo que dicen es, explican, listo, identifique, delimite, bueno. Una cosa muy importante que ustedes deben de tener en cuenta es identificar cuál es el número total de la población objetivo que el proyecto tiene como alcance. Si yo estoy específicamente hablando de una población rural y esa población rural tiene aproximadamente unos 60.000 habitantes, entonces la pregunta es, ¿el proyecto sí puede abarcar a todos los 60.000 habitantes? Pues yo diría que cuando hablamos de alcance tenemos que hablar, vuelvo e insisto, y yo les mencionaba la clase pasada, que siempre debemos diseñar los proyectos en condiciones pesimistas, no muy optimistas. Entonces la idea es poder extraer mi pedacito de torta de esa población para poder que mi proyecto tenga un alcance mesurado y adecuado con los recursos que se vayan a diseñar. Entonces, en ese sentido, este método, Profe, sí, dime. una pregunta ahí con respecto a lo que acaba de decir. Es que no me Sí, quedó claro porque estoy escuchando entrecortado, no sé si es mi internet. Un ejemplo, nuestro proyecto que está enfocado en la creación pues, del Centro de Cuidado de Adultos Mayores en un municipio que tiene 3.000 adultos mayores aproximadamente. Obviamente en el centro no vamos a atender lo que usted dice, 3.000 adultos mayores. ajá. Lo estamos proponiendo para 10, 20, 30 adultos mayores. Entonces, el total de la población serían esos 10, 20 o 30 adultos que tenemos por No, objeto beneficiar. tu población objetivo son los 3.000, básicamente, es el Serían total de la población. los 3.000. Solo, solo que con las herramientas estadísticas, por ejemplo, en este caso, para calcular la muestra, obviamente ingresas la información y al ingresar la información te va a decir específicamente, ya te muestro por acá, ¿será que me pasé? Bueno, te muestra específicamente cuál va a ser la muestra total de la recolección de la información. No es que le vayas a recoger a los 3.000, sino que le vas a recoger según el cálculo que te dé aquí, no sé, 200, 300 o 100 o 150. ¿Con qué Pero fin? eso sería cuando es investigativo, ¿no es Eh, cierto? no Que yo voy a hacer una necesariamente. investigación, pero cuando yo voy a hacer algo de intervención y mi cupo no da, mi centro no da para 100, 50, da para 10 o 20. Ya Ah, voy para allá, tranquila, no se me preocupe. gracias. Listo. Bueno, entonces, en ese sentido, hay que hacer, como les digo, una recolección de información a través de encuestas, donde se deben de procesar los datos y cuando se procesan los datos, la idea es precisamente organizar la información para establecer un pronóstico. ¿Cómo así? Entonces, fíjense en que aquí hay un proyecto de saneamiento básico con un tema de valorización de predios, donde dice que la población es de 2.184 personas, ¿cierto? No se acerca a los 3.000, pero podemos tomar esto como referencia. Y donde dice que en la población habitan 4 personas por vivienda. Entonces, fíjense que se toma la población dividida entre 4, entonces hay que hacer un estudio a 546 predios. Si esa información se ingresa de alguna manera a ese cálculo de la muestra, finalmente de esos 546 predios a 148 le vamos a hacer el estudio. Se recoge la información y cuando se recoge la información a través de la encuesta, se recoge la información de alguna manera porque estamos hablando de avalúo catastral y en este avalúo catastral
Este es el avalúo que está establecido de alguna manera por el ente gubernamental y este es el valor que está percibido por el encuestado, estas dos columnas. Luego se aplica algo que se llama regresión lineal simple, que es un método estadístico para proyecciones, ¿cierto? Y se halla la variable A, la variable B, y con estos datos se hallan las proyecciones del caso. Entonces se halla la ecuación de regresión lineal, donde A se parece mucho a los datos de la encuesta y se halla la pendiente de la recta. X será el valor que yo voy a proyectar para el beneficio. Ojo con lo que estoy diciendo. X será el valor de proyección de beneficio, lo cual me dice que si yo voy a proyectar un beneficio, específicamente, un avalúo catastral de 11.981 pesos, finalmente el beneficio será de 12.331 en miles de pesos, lo cual significa que si cojo este valor multiplicado por los 546 predios, vamos a obtener un beneficio de 240.166 pesos. Este valor como resultado, es el que debe de ir en el flujo de caja. Y que cuando uno toma... Profe Carlos, y en el caso de los proyectos nuestros que no tienen encuesta. Ya voy para allá, tranquila. Ah, bueno, Tranquila. es que me está asustando, profe, con tantas ecuaciones. Solamente estoy simplemente explicando qué es el método. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo coger este valor de este beneficio y proyectarlo a 5 años. Lo puedo hacer con el índice del precio del consumidor. Lo puedo hacer con el Producto Interno Bruto. Lo puedo hacer con las tasas o los índices del índice del precio al proveedor, ¿cierto? Con las tasas del DTF, que son las tablas macroeconómicas de Bancolombia. Entonces, en ese sentido, yo no les estoy diciendo a ustedes que me apliquen este método, sino que hay diferentes métodos porque no tenemos el tiempo para ir a hacer el estudio, las encuestas, luego hacer la proyección y calcular precisamente el beneficio. Es simplemente un método para calcular beneficios. Por acá más abajo ustedes tienen otro método, que es el costo evitado o inducidos, ¿sí o no? Que a lo mejor eso puede resolver la pregunta que me estabas haciendo mi niña, ¿cierto? Entonces, es un método indirecto bastante utilizado y muy fácil de aplicar para una mayor ponderación al hecho de evitar un gasto por tiempos, desplazamientos y satisfacer necesidades, ¿cierto? Que eso de alguna manera puede tener relación con la pregunta que me estás haciendo. Entonces, vuelve y juega. ¿Cuál es mi población objetivo? Viene el momento de procesar los datos. ¿Cómo se procesan los datos? Pues simplemente miremos acá un ejemplo. Esto es un proyecto donde, a ver, yo veo del sector transporte, ¿cierto? Donde dice, este tipo de proyectos busca aumentar la eficiencia por medio de la disminución del tiempo invertido en el transporte o la disminución de los gastos de mantenimiento, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, fíjese, aquí está el ejemplo. Aquí dice, el proyecto tiene una población de 16.385 habitantes. Igualmente tiene en cuenta en este ejemplo 2.000 vehículos en promedio que anualmente transitan frecuentemente por el lugar y que serían beneficiados con la puesta en marcha del proyecto, ¿cierto? Fíjense pues, son 16.385 habitantes y normalmente en promedio transitan 2.000 vehículos por esa zona. Entonces dícese por acá, son 16.385.
y quien está formulando el proyecto considera que un automotor moviliza a 5 habitantes. Entonces miren que las condiciones las ponen ustedes, no es que sea un método fijo. Ustedes definen las condiciones de cómo van a hacer el cálculo del beneficio. Y dicen además que por tanto se divide el total de la población en 5 para conocer el número de automotores que transitarán por el lugar. Miren que es un supuesto creíble y que al multiplicar por 12 meses que tiene el año podrán tener el promedio anual. Entonces fíjense, entonces tenemos 16.385 habitantes que multiplicado por 12 meses que tiene el año, que dividido por las 5 personas que pueda tener un vehículo en tránsito, eso va a dar un promedio de 39.324 vehículos. Entonces ahí lo tienen. Pero dícese que el promedio, el problema dice que son 2.000 vehículos en promedio que anualmente frecuentan el lugar. Entonces, listo, son 39 más 2.000, eso suma 41.324 vehículos. En ese proceso, entonces, fíjense en que hacen unos cálculos adicionales. Vuelvo e insisto, estos son condiciones que ustedes diseñan. No son métodos universales ni estandarizados. Ustedes definen las variables con las cuales van a medir el beneficio. Entonces, por acá vienen y dicen, listo, ahorro del vehículo. Miren, por eso siempre hablo de la diferencia y siempre he hablado de restar una cosa con la otra para poder obtener diferencias. Número de kilómetros, normalmente del punto A al punto B son 25 kilómetros, según los cálculos que se hacen acá, que multiplicado por 2.000 pesos nos va a dar una diferencia de 50.000 pesos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de número de kilómetros de recorrer, o sea, el costo por recorrer es de 2.000 pesos. Entonces aquí dice adicionalmente que encontró un factor de descuento que es de 2.000 pesos por cada kilómetro que tenga que recorrer en vehículo por una carretera en mal estado. Ahí están dando la justificación de los 2.000 pesos, ¿cierto? Entonces, si cogemos esos 41.000 vehículos multiplicados por ese ahorro que se calcula precisamente con estos datos, aquí estamos obteniendo los beneficios a largo plazo. Son más de 2.000 millones de pesos. ¿Qué hace uno cuando uno ya calcula el beneficio? Lo proyecta 5 años en el flujo de caja. Entonces miren que es un método diferente donde no hay que hacer investigación, donde no hay que hacer encuestas, ¿cierto? Porque vuelvo e insisto, el método del cálculo no es universal, no es estandarizado. Ustedes definen las condiciones del cálculo del beneficio. Por acá hay otro ejemplo en temas de beneficios por aumentos de turistas. Es otro, miremos si esto es otro ejemplo. Ah, sí, parece que sí. Es un tema de un proyecto, los hoteles y establecimientos públicos que existen en la población serán directamente beneficiados con el aumento del turismo, a lo mejor temas de empleo, ¿sí o no? Entonces aquí dice, el formulador en este proyecto consideró, miren que ese es el supuesto, ustedes tienen que buscar el supuesto para el cálculo del beneficio, que en la ejecución puede traer alrededor 1.000 nuevos turistas anualmente. ¿De dónde sale este dato? A lo mejor de la inteligencia de necesidades que ustedes hicieron, de la inteligencia de mercados. O sea, miren que estoy conectando la información con todo lo que hemos desarrollado en la formulación. Entonces, saca el pedacito de torta del público objetivo que normalmente puede atender. Entonces, en este caso puede atraer 1.000 nuevos turistas anualmente. En ese tema, cuando se procesan los datos, entonces dice aumento de turismo. Entonces, número de turistas por años por ingresos por turista. Miren que es una fórmula muy sencilla de deducir, ¿cierto? Porque
uno mentalmente, uno dice, bueno, ¿y entonces cómo saco el cálculo? Una cosa sumada con otra cosa dividida con otra multiplicada con otra. Uno tiene que buscarle la lógica precisamente a los cálculos. Entonces, en este caso aquí aparece, dado que el formulador del proyecto estima que los turistas que visitan la población generarán ingresos en promedio de 100.000 pesos por turista, o pueden ser dólares, porque eso no pueden ser 100.000 pesos anualmente, pues. Eso debería ser un poquito más de plata en ese contexto. Aumento en el turismo, entonces serían 100.000 por los 1.000 nuevos turistas. Aquí nos está dando 100 millones. De beneficio, ya calculé el beneficio. ¿Qué hago con ese beneficio? Proyecto el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, tal como lo explicamos en el encuentro anterior. Lo mismo se hace con los costos. Es que con el tema de los costos yo podría decir aumento en el costo del turismo. Ah, listo, son 100 turistas que van a llegar. ¿Cuál es el aumento en el costo? Pueden ser 200, 300, 500 pesos y eso me va a dar el aumento en el costo. Proyecto el año 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces miren que esto tiene fundamento teórico y tiene fundamento matemático. Tiene fundamento matemático para que ustedes, mejor dicho, ustedes aquí están evidenciando que hay diferentes formas de calcular el beneficio. Muy bien, aquí hay uno del sector agropecuario. En este dicen beneficios por generación de empleo en la población objetivo del proyecto. O sea, se quieren generar empleo. Entonces, el beneficio es la generación de empleo. Recuerden que yo les decía a ustedes la clase pasada, donde esa generación de beneficios no tiene que ver con la venta de un producto ni con la venta de un servicio, sino con el mejoramiento de unas condiciones que se están viendo establecidas por una problemática, ¿cierto? Entonces aquí dice que el programa busca estimular el cultivo del producto agrícola, se obtienen beneficios implícitos por el aumento del ingreso de la población, dado que este proyecto nos da la posibilidad de generar nuevos empleos. Miren pues, ¿por qué? Porque hay una problemática detrás, no hay a lo mejor un buen incentivo de la producción agrícola. Entonces lo que quieren es organizar muy bien todo el tema de la tierrita, ¿cierto? Que la tierrita genere ingresos. Entonces aquí vuelve y juega. Los habitantes, ¿cierto? Estamos hablando de 135.000 habitantes, público objetivos, de los cuales 9.450 son desempleados. ¿De dónde salen estos datos, mis estimados compañeros? Hombre, de las estadísticas que ustedes consulten, puede ser el DANE, encuestas calidad de vida, informes de gobernaciones, informes de planes de desarrollo, ¿cierto? De ahí sale esa información. Dice que la tasa regional de desempleo es del 7%. Ese dato también uno lo puede conseguir en las consultas que uno hace. ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Cierto? Entonces miren que es información disponible para la construcción de ese indicador que se llama beneficio para el flujo de caja que yo les estoy pidiendo. Por acá entonces habla de que se identifica un número de personas afectadas por el problema. Para este caso son 1.200 personas, de las cuales el formulador del proyecto investigó que de esas 1.200 personas, 300 son jefes de hogar y son quienes tienen obligaciones directas con su familia. O sea, de que a ellos se les ese es el público objetivo real para generar temas de empleo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, miren los cálculos. Empleos generados. Número de empleos por año, ¿cierto? Por el promedio en peso años. Estamos hablando aquí del salario base. Entonces, en ese caso tenemos acá, dice que el formulador del proyecto evalúa que el salario promedio es el mínimo legal vigente. Aquí lo calculan con 408.000
y cogen esos 300 al cual va a impactar el proyecto, los multiplican por 408.000 y este es el beneficio, 122 millones de pesos. Miren que no es una generación de ingresos, no es una generación de ingresos, sino que es una generación de beneficios. Vamos a impactar a 300 personas que son cabeza de hogar, dándoles empleo con un salario mínimo de 408.000 pesos y que en total van a ser 300 y que de esos 300 van a generar un beneficio total de 122 millones de pesos. Ahora la pregunta es, listo, ya tenemos el tema de la generación de ingresos. ¿Cuáles son los costos y los gastos por emplear esas 300 personas? Que ahí es donde viene también otro tema adicional para el flujo de caja, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vuelvo e insisto, miren que son formas diferentes de calcular el beneficio. Eso no es complejo. Obviamente, ese primer elemento de costos hedónicos requiere de unos estudios, requiere de unos tiempos, ¿cierto? Requiere de unos recursos para poder uno trasladarse, alimentación, recoger la información, tabularla, organizarla, proyectarla, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí tienen mis estimados compañeros. Este documento lo que les está mencionando es de diferentes formas cómo llegar al cálculo del beneficio. Ustedes pueden emplear el que quieran, el que quieran. Ahí hay diferentes proyectos de ejemplo que pueden tomar como referencia para poder llegar a ese cálculo. Este dato es el principal para el proyecto que ustedes están formulando. Ya la proyección, ¿cierto? Ya la proyección, fíjense que acá la proyección, cuando ustedes detectan cuál es el público objetivo, cuáles van a ser los beneficiarios, y además de eso, detectan cuál es el porcentaje o la tasa con la que van a hacer la proyección de esos beneficios, entonces el cálculo será mucho más sencillo. He sido claro con la información que les estoy manifestando, compañeros. Ya es mucho más claro frente al encuentro anterior. Sí, Pregunta. profe, yo creo que el librito nos va a ayudar mucho para buscar qué alternativa o fórmulas pues nos conviene más por cada proyecto. Exactamente. Bueno, muy bien. Jennifer, Caterine, Marlene, Carlos, hola, Yuranis. yo sí tengo una duda. Sí, dime. Dentro de la actividad venían los dos archivos, las dos tablas en Excel, ¿cierto? Sí, Pero yo las estuve comparando y son distintas con lo que uno tiene, pues, como un presupuesto general, pero el otro archivo también tiene presupuesto y además el flujo de caja. Entonces, sí. mi pregunta es, ¿tenemos que trabajar los dos archivos No, 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 no. o es Solamente, el mismo? solamente el que dice flujo de caja para marco lógico, básicamente espérate, yo te digo cuál es. Este segundo, porque es que los dos son el mismo. Lo que pasa es que, dame un segundo acá, proyecto Pues final yo sí de los vi curso. como iguales, pero sí tienen una hoja Sí, distinta. sí, sí, Entonces, claro, claro. Es este último, el que dice el que flujo dice flujo de caja. caja. Sí, flujo de caja para marco lógico este. Este simplemente es el original. Lo que pasa es que yo hice algunas modificaciones y por eso les monté este, porque aquí está el ejemplo. Este está totalmente vacío, ¿me acuerdo? Ajá. Sí, ¿Cierto? pues por eso me generó esa duda porque veo los dos archivos y pues algunos tienen, pues tienen solo esa página distinta, Ajá, pero como una está llena y el otro está completamente vacío, ese ajá. día en la reunión yo te entendí que teníamos que trabajar con el que estaba completamente en blanco. Sí, o sea, Ento- aquí usted lo primero que tienen que hacer es desarrollar el presupuesto. Cuando ya tengan el presupuesto, ya con estos valores, entonces proceden a hacer el flujo de caja. Ah, ¿Estamos? ok. Listo, listo.
Bueno, tenía esa duda porque Ok. pensé que eran archivos distintos y que teníamos que hacerlos todos no, dos. no, tranquila. Bueno, Ah, bueno, ok. Profe, qué pena. Eso del cronograma no va, ¿cierto? no, el cronograma no va. Ok. Listo. Bueno, muy bien. ¿Qué más preguntas tienen, compañeros? Ya saben que este documento aplica para aquellos que de alguna manera no van a vender un producto o un servicio, sino que lo que van a hacer es una generación de ingresos, una generación de beneficios, perdón. Entonces, la idea es que ustedes se lean pues esos diferentes métodos que hay ahí, muchachos, ahí no hay nada raro. Mentira es que ahí sí hay uno que es rarito y se los voy a mostrar. Hay uno que es rarito. Aquí está sector vivienda, aquí hay varios. Pero ahora yo se los muestro. Procesamiento de edad, este es de salud. Este te puede servir mucho. El de sector salud, gastos trasladados en los pacientes, mírenlo acá, para los abuelitos. Entonces les puede servir mucho cómo hacer ese cálculo, el costo evitado, ¿cierto? Entonces miren que es un cálculo también muy sencillo. Pero aquí hay uno que es raro, que de cierta manera utiliza las matemáticas operativas para llegar a ese costo, a ese beneficio. Sector comunicaciones, permítame en un momento, energía. Es que son muchos los ejemplos que hay ahí, por eso uno puede tomar cualquiera de ellos para hacer el método de valoración contingente. Sí, señor, este también necesita estudio, pero no está aquí. Diseño de la encuesta, este también requiere de proyección de regresión lineal. Método del costo del viaje, temas de localización, el punto A o punto B, cuál de ellos, o el punto C, cuál de ellos es más económico. Así es este. Fíjense. Entonces, se habla del método del costo de viaje. Dice que este método usa principalmente para estimar beneficios económicos que genera un proyecto que busque la preservación de un ecosistema o sitios que se utilizan para temas de recreación, ¿cierto? Por acá dice cómo es la aplicación. Entonces, se necesitan registros históricos, obviamente hacer un mapeo de las zonas y investigar el tema de los costos de viaje. Entonces, por acá habla de la localidad, el nombre de la zona que se va a impactar con el proyecto, número de visitantes y el costo del viaje, ¿cierto? Entonces, por acá dícese los costos en los que se incurre, por acá están como más organizaditos. Acá, véalo acá. Dícese que, por ejemplo, Bogotá tiene un número de visitantes que visitan, son básicamente 700.000 y el costo de viaje es de 20.000. Tunja, 250.000 visitantes y el costo de Tunja es de 35.000. Sogamoso de 25.000 y el costo es de 50.000. Al sumar el total de visitantes, esto da 975. Y a sumar los costos de viaje serían de 105.000, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, dice acá, al momento de procesar los datos, lo hacen en Excel, hacen un análisis con la herramienta de regresión, esto es en Excel, herramienta de análisis de datos. El análisis de datos aquí en Excel ustedes lo pueden encontrar por datos. A ver, pero este no lo tengo activado, entonces por acá opciones, complementos, análisis de datos, ir, herramienta de análisis, aceptar, inmediatamente me aparece análisis de datos. Por acá, por esta herramienta de análisis de datos, uno hace proyecciones a través de regresión, ¿cierto? Regresión. Y entonces él les pide quién es el rango de Y y quién es el rango de X. Entonces, cuando uno construye la información, fíjese, todo depende de si número de visitantes va a ser X o costo de viajes va a ser Y.
Como todo está en función del costo, entonces el costo va a ser Y el número de visitantes va a ser X. Y él va a arrojar estas estadísticas. Cuando estas estadísticas son arrojadas, aquí lo que interesa es el coeficiente de determinación, este señor, que esté por encima de 0.75 para que nos dé una validez en los datos. Si está por debajo, los puntos están demasiado dispersos. Y lo que interesa para las proyecciones son estos dos datos, la intersección que es el valor A y la variable X que es el valor B, para poder construir la ecuación Y es igual a A más BX. Entonces, en este caso, Y igual a, entonces me da este valor, 111.000 es 1.112.500 más B, que B es negativo, entonces más entre paréntesis negativo menos 22.5 por X. Y X será precisamente el costo incurrido, un valor cualquiera. Para eso se hacen los pronósticos. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que hay un ejercicio de ecuaciones para despejar precisamente un valor y poder hallar el valor en el punto cero. Pues yo no me voy a detener en estas explicaciones porque yo considero que a lo mejor sus proyectos no van a tener precisamente este contexto. Pero ¿a qué quiero hacer referencia? Fíjense en que aquí tengo las cantidades contra el precio, ¿cierto? Cantidades de visitantes contra el precio. Entonces se traza una línea entre esos dos puntos. Y si ustedes se fijan, hay un triángulo, ¿cierto? Un triángulo. Y ese triángulo, por temas de matemáticas, dícese desde el punto de vista de la geometría, que es base por altura sobre 2. Entonces aquí está la formulita aplicada. Vea, área, base, 1.112.500, 1.112.500. Por la altura, que es el precio, la altura es 49.444. Dividido 2. ¿Cuál es el beneficio? Véalo ahí. Ese es el beneficio. Cuando ya se halla el beneficio, se proyecta. Pero, ojo, este es el más raro de todos, muchachos, que van a encontrar en ese documento. Fíjense que aquí está B, aquí está A, lo hacen en función del precio y las cantidades, hacen el despeje de la fórmula, hacen Q0, inclusive cuando una variable la hacemos 0, queda de cierta manera igual a la variable de despejable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vuelvo e insisto, estos son elementos matemáticos que no son complejos, pero que yo considero que no es necesario que ustedes hagan este tipo de cálculos. Ahora, si ustedes van a hacer un cálculo del beneficio por este método, les sugiero que nos reunamos en el equipo de ustedes y mi persona para yo ayudarles con ese ejercicio matemático. Es más, vuelvo, insisto, si por los otros métodos que son más sencillos no saben por dónde direccionar esos cálculos, pues nos reunimos y yo les ayudo con esos cálculos, ¿cierto? Por lo menos para que detecten de dónde sale el beneficio, de dónde salen los costos y los gastos, para que ustedes hagan ese ejercicio financiero básico. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? Sí, señor. Bueno, Catherine, Edwin, Diana, Yurani. Bueno, muy bien. Yo quiero estar tranquilo, mis estimados compañeros. Ya se entiende perfectamente cuál es el componente del beneficio. Sí, Hola. señor. Bueno, Marlene. Sí, señor, ya con el archivo uno seguía y elige el modelo que más le convenga para el tipo de proyecto. Exactamente, exactamente, esa es. Entonces creo que este encuentro era necesario para poder hacer esas aclaraciones. Muy bien,
¿Qué más quiero mencionarles en este encuentro, mis estimados compañeros? Sí, antes de que se me olvide. Quiero pedir disculpas porque en el encuentro pasado di una información que no es. ¿Cuál información? En el tema de la inversión inicial, yo estoy completamente equivocado con la información que les di y por eso quiero hacer la salvedad del asunto. ¿Por qué? Porque la inversión desde el punto de vista contable, tiene que ver con todo el tema de compra de propiedad, planta y equipo y todo lo que tiene que ver con capital de trabajo. El capital de trabajo es toda aquella plática que se necesita para operar mínimamente en un periodo definido. Si yo voy a operar 6 meses, yo necesito plata para la nómina, para agua, luz, teléfono, necesito plata para pagar proveedores, necesito plata para gastos de transporte, para alimentación. Entonces, todo lo que yo necesite inicialmente para operar en un periodo mínimo de tiempo, eso lo voy a llamar capital de trabajo. Entonces, ustedes tendrán que hacer el cálculo respectivo de cuánto necesitan para operar al menos 6 meses. Más, en la inversión inicial, ustedes también deberán de tener en cuenta y desde el punto de vista contable, todo lo que se necesite para propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, pues obviamente es inversión, porque hay que sacar dinero precisamente para comprarlos. Si se van a arrendar, pues ya no serán inversiones, sino que básicamente serán costos si van directamente a la fabricación del producto del servicio o a la generación de beneficios. O serán gastos si realmente no tienen que ver precisamente con la producción del producto del servicio o la generación de ingresos. Entonces, en ese sentido, ustedes deberán de hacer el cálculo precisamente de esa inversión. ¿Qué es lo que necesitan? Por eso acá en el presupuesto, cuando se habla de alguna manera de materiales o de equipo, especialmente este tema de equipos, todo eso va precisamente para el tema de inversión. El tema de capital de trabajo también va para inversión. Entonces, aquí estoy subsanando y estoy corrigiendo lo que les había dicho porque yo estaba en un error, para que por favor lo tengan presente. Y todo el tema de costos y gastos, pues precisamente es donde ustedes a partir del presupuesto hacen una clasificación de estos elementos, cuáles son costos, cuáles son gastos y los llevan al primer año. Y ya la proyección del segundo año, del tercer año, del cuarto, dependerá del indicador que ustedes hayan elegido para la proyección, en este caso el porcentaje de inflación. ¿He sido claro con lo que estoy diciendo? ¿Aló? Sí, profe. Hola. No, ahí Sí, me profe. perdí. En la inversión inicial me perdí. Cuando tú compras un vehículo para temas operativos, es inversión. ¿Correcto hasta ahí? Sí, Cuando tú compras una tecnología, cuando compras un software para hacer operaciones, no sé, de compras, gestión de inventarios, eso es inversión, ¿correcto? sí, sí. Una cosa diferente es que tú dices en el proyecto que mínimamente vas a necesitar un flujo de caja de 50 millones
para el primer año de operación, para que el proyecto sobreviva. Voy a decir una cifra cualquiera, 50 millones de pesos para ese año, los vas a necesitar específicamente para pagar el arriendo, la luz, el agua, los salarios de las personas, para pagar proveedores, servicios a terceros. Entonces, si tú necesitas una cantidad mínima de dinero para funcionar mínimamente o para que el proyecto funcione mínimamente, eso lo llamarás capital de trabajo, que sumado con las inversiones que vas a adquirir, ese monto total lo vas a llamar inversión inicial. ¿Me hice entender? O sea, básicamente identificar cuál es el costo de lo que necesitamos para operar, por lo menos para el primer año. Por lo menos. Y eso lo vas a llamar inversión inicial. Ok. ¿Estamos? Sí, ya. Listo. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tiene? Carlos, y en caso de que el proyecto no sea ni de producto ni de servicio, sino simplemente una intervención ¿Qué a cosa? un proceso, digamos Sí. en el caso de nuestro proyecto es el incremento del camarón, pero pues digamos en nuestra solución está enfocada en monitorear las estrategias de política ambientales para darle como más énfasis en esas políticas ambientales, de modo de que se preserve el ecosistema y pueda el producto, que en este caso es el camarón, pueda aumentar. Sí. Y mejorar, pues, digamos, la pesca de 25 familias que están ahí alrededor de ese manglar, por así decirlo. ¿Qué necesitas tú para la intervención? No, simplemente hacer como el papeleo. Y ya, no necesitas personal, no necesitas transporte, no necesitas alimentación, no sé. Pues es que lo que tengo entendido es que, o sea, es como nosotros entregarle la información a una asociación que es la encargada, pues, como tal, de la parte de los pesqueros. Sí. Y ellos, pues, serían los que se encargarán de mirar si esa proyección que le hacemos, pues, es viable para lo que ellos necesitan o para las familias. Y esa proyección, para hacer esa proyección, ¿tú qué necesitas? Ahí sí me corchó, profe, no tengo idea. ¿Necesita gente? Pues, no sé, supongo que sí. ¿Necesita profesionales para hacer esa proyección? No sé. Edwin, usted que también es el que está pendiente de eso, no, realmente no sé muy bien cuáles son como los insumos que necesitaríamos para ese proyecto. Entonces, Hola, qué pena. Estamos como Sí, profe, enredados. obviamente, sí, obviamente se necesita un presupuesto, se necesita personal, toda esa parte sí se necesita para esa empresa. Entonces, todo lo que necesites para entregar esa proyección lo vas a llevar a capital de trabajo y esa va a ser tu inversión inicial. ¿Estamos? Sí. Todo lo que se necesite para la proyección va a ser el capital de trabajo. Todo. Es como cuando, a ver, ¿quién era la que me estaba haciendo la pregunta? Yo, profe. Jennifer. Jennifer. Sí, señor. Bueno, muy bien. Jennifer, yo te voy a poner un ejemplo, a ver si de pronto lo logras captar. Digamos que tú quieres prestar el servicio comunitario de asesoría y acompañamiento a unas madres cabezas de familia por temas de maltrato familiar. ¿Sí o no? Sí, ¿Correcto señor. o no? Sí, señor. Bueno, Jennifer, entonces tú para dar esas asesorías y ese acompañamiento a esas familias, ¿tú qué necesitas?
Dime tú. Pues simplemente las visitas. Hacer las visitas. Bueno, y para hacer Sí. las visitas te vas a gastar platica. Sí, en transporte. ¿Qué más necesitas? ¿Será que necesitas algún material didáctico? ¿Necesitas papelería? ¿Necesitas de pronto insumos como lapiceros? Todas esas cosas. Sí, señor. Bueno, ¿será que también necesitas personal especializado como psicólogos? ¿O será que necesitas, no sé, el acompañamiento de una trabajadora social? ¿Será que necesitas eso? Sí, señor. Ah, bueno, si tú sumas todo eso y tú lo necesitas mínimamente por 2 meses, 3 meses, para poder que el proyecto despegue, a eso lo vas a llamar capital de trabajo. ¿Estamos? Ok. ¿Entendido o no entendido? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Hay más preguntas? Muy buenas noches, profesor y compañeros. Profe, sí tengo una pregunta en mi proyecto, por decir, yo lo hice pues articulado con varias, por decir, ahí también se puede colocar las fuentes de financiación. Claro, obvio. Esas fuentes de financiación caen también en la inversión inicial. ¿Por qué? Porque es que vas a buscar dinero del sector financiero, de ángeles inversionistas, de convocatorias. Entonces esos dineros entran directamente como la inversión inicial. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, muy bien. Por último, el siguiente tema. Ya como para terminar nuestro encuentro y dejarlos descansar para que se vayan para su fin de semana, ¿cierto? Resulta y sucede que acá, en plataforma, en tareas, ya les habilité la evaluación docente, ¿cierto? Esto está, si no hasta el 31, bueno, hasta el 1 de abril, perdón. Cierra el 1 de abril. Acá está el link para que ustedes me den varilla. Evaluación docente, curso especialización. Entonces ustedes aquí van a elegir a sus docentes. Y miren yo donde estoy por acá, a Carlos Enrique Villegas López. Yo ya sé en qué tengo que mejorar, ¿cierto? Una de mis grandes debilidades es que yo les devuelvo a ustedes la realimentación demasiado tarde. Entonces, ahí les doy una pista para que me evalúen con esa variable. Las calificaciones van desde 1 a 5. Es que Villegas se demora mucho en darnos la realimentación y entonces cuando llega con la realimentación nos deja mucho más trabajo precisamente porque llega demasiado tarde. Entonces, vamos a calificarlo con un 2 o con un 1, ¿cierto? No, pues no le demos tan duro, califiquémoslo al menos con 3, ¿cierto? Pues eso ya es una decisión de ustedes, compañeros. Entonces, les pido encarecidamente que ejerzan su derecho al voto. En este caso, evaluar a Villegas hasta el 1 de abril. Por favor, no pasa nada si me van a calificar mal, muchachos. No pasa nada. Es su opinión, es respetable y eso nos va a servir como plan de mejoramiento para los próximos semestres. Yo no sé si algunos de ustedes están conmigo en proyecto integrador, ¿cierto? Pero el resultado de la calificación nos ayuda para seguir buscando estrategias y ir elevando ese concepto de calidad institucional. Y no solamente institucional, sino también de parte nuestra.
Entonces, en ese sentido, eso era lo que quería manifestarles, que por favor hagan la evaluación docente, no sé si la han visto. Obviamente aquí hay una especie como, perdón por lo que voy a decir, me disculpo por lo que voy a decir, como una especie de soborno, ¿cierto? Aquí hay una calificación de 4, es motivacional, porque si desarrollaron la primera actividad diagnóstica y hacen la evaluación docente, pues entonces tomo la nota más regular, la sumo con ese 4, la promedio, y mejorarán esa nota. Pero si tienen notas muy buenas, entonces en ese sentido, ese 4 se lo van a donar a este pechito. ¿He sido claro con este ejercicio, esta actividad? Compañeros. Sí, Carlos, sí. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ¿alguno ya hizo la evaluación? Sí, No, yo señor. todavía no. Ah, bueno. No, yo Bueno, ya saben que ya está disponible para que por favor entonces ejerzan su derecho. Y finalmente, pues como para terminar, ustedes ya saben que la próxima semana les voy a habilitar la última actividad, que es el tema de la evaluación, ¿cierto? Ahí van a tener una evaluación, van a tener una disponibilidad de 90 minuticos para desarrollar esa evaluación. Creo que ustedes son muy juiciosos estudiando, entonces van a salir exitosos en esa prueba. Si no es más, ¿hay alguna pregunta? No, ya. Listo, muy bien. No, entonces, Carlos, perdón, dime. qué pena. Hágame un favor. Si hay necesidad de ubicar una asesoría con el grupo, ¿lo podemos nuevamente llamar, contactar a través del correo? Sí, claro, y no hay ningún lío. Nos ubicamos por Skype, ¿cierto? Recuerden que por Skype los atiendo mucho más fácil. Ahí en Skype ustedes me buscan como Carlos Villegas 534. Ya por aquí hago mis asesorías de trabajo de grado. Inclusive hacemos la grabación grupal. Se sube la grabación. Esta es una asesoría que di ahora a las 6 de la tarde de Proyecto Integrador. Nos citamos, cuadramos citas y damos la asesoría pertinente del caso. ¿Correcto? ¿Listo? Gracias, profe. Con Sí, mucho señor, gusto. gracias. Bueno, una feliz noche, que descanse, Dios me los bendiga. Y ya este es nuestro último encuentro. Cualquier novedad, entonces estaré atento por el correo o por acá por Skype. Que descansen. Saludos. Muchas gracias por asistir. Gracias, Sí, profe. señor. Igualmente, feliz noche y feliz fin de semana. Igualmente. noche. Hasta luego. Feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.